Uns minuts compartits amb vosaltres cada dia, sense distància, sobre allò que passa en clau religiosa i social. Temps de diàleg. Benvinguts i benvingudes a la secció en què cada setmana parlem a Ràdio Estel d'ecumenisme i de diàleg interreligiós. Una de les coses que fem és acostar-nos a les diferents creences. Avui volem presentar-vos l'Església Adventista del Setè Dia. És una confessió religiosa cristiana fundada l'any 1863, amb aquest nom, als Estats Units. Actualment la seva implantació arriba a gairebé tots els països del món i és present a tots els continents. Tot i que l'Església Adventista del Setè Dia comparteix bona part dels grans principis amb la majoria de les esglésies d'arrel evangèlica, protestant i reformada en general, el nom que es dona a ella mateixa ja n'indica les dues característiques que són més peculiars d'aquesta confessió. Una és la imminència de la segona vinguda de Crist, la parusia, en una data no revelada, però propera en el temps. I l'altra, la vigència màxima del manament que indica, d'acord amb el que es diu en el capítol 20 del llibre de l'Èxode, que és el setè dia de la setmana, és a dir, el dissabte, el dia del repòs establert per Déu com un senyal de reconeixement de la seva autoritat i un recordatori de la seva obra creadora. Els adventistes proclamen que el dissabte s'ha de dedicar a mantenir una comunió especial amb Déu i amb la resta del seu poble. Tenim amb nosaltres Fernando Arenales i Batseba Comino, que són germans de comunitats de l'Església Adventista del Setè Dia a Catalunya. El saludem per separat. Fernando Arenales, benvingut, bona tarda. Bona tarda, encantat de estar aquí. De quina església és vostè? De quin lloc? Jo pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Granollers. De Granollers, molt bé, on hi ha presència, també n'hi ha a Barcelona i també n'hi ha a Sabadell, segons tenim entès. També és amb nosaltres Batseba Comino, benvinguda, bona tarda. Bona tarda. Vostè a quina pertany de confessió, d'església? Jo estic ara a l'església de Sabadell, a la carrer Lusitània. Molt bé. I abans estava també en Urgell. Al carrer Urgell de Barcelona, a prop d'aquí precisament. Molt bé. Entrem en matèria. Com definirien vostès l'Església Adventista del Setè Dia, a banda del que hem dit ja? Si vol començar Fernando Arenales. Muy bien, pues bueno, la verdad es que has hecho una definición, una introducción tan precisa que casi poco queda que aportar, ¿no? Benvingut, Pero sí. bueno, yo querría comentar alguna cosa que creo que puede complementar lo que tú ya muy bien has explicado. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se crea como una continuación de un movimiento que empezó años antes. El movimiento empezó con unos pioneros procedentes de otras confesiones protestantes de los Estados Unidos y una vez que arrancó el movimiento, años después decidieron constituir la Iglesia, la institución formal. ¿Por qué? Porque pensaron que la Iglesia era la manera apropiada de organizarse y de llevar a cabo su misión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los principios del movimiento? Bueno, ya los has definido tú, los has presentado muy claramente. Hay dos grandes signos distintivos que están incluidos en el nombre de la Iglesia, adventista, porque se espera el próximo advenimiento de Cristo, en su segunda venida, que está muy claramente relatado en las Escrituras. Jesucristo, cuando por ejemplo estaba siendo acusado ante el Sanedrín, él dijo: me veréis venir en las nubes de los cielos. Y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, dice que vendrá en las nubes de los cielos y todo ojo lo verá. El otro gran signo distintivo es el sábado. El sábado, el séptimo día de la semana, tal y como está en las tablas de los 10 mandamientos expresadas en Éxodo 20. Ahora, por concretar un poco más, ¿cuál es el mensaje que presenta la Iglesia de acuerdo a este mensaje adventista que espera el segundo advenimiento de Cristo? Bueno, el mensaje realmente no es cuidado que el fin se acerca, cuidado que se acerca al juicio, cuidado con las plagas. Todo eso es cierto, pero el mensaje no es un mensaje de atemorizar, es un mensaje de hacer comprender al mundo el carácter de amor de Dios. Este mensaje de anuncio del advenimiento está expresado en Apocalipsis 14, en los mensajes de los 3 ángeles,
daría mucho tiempo para hablar. Sí, sens dubte. Aquesta imminència, potser molts oients ho estaran preguntant, no té termini, no saben, igual que no ho sabem els catòlics o no ho saben altres cristians. La fecha claramente no está revelada en las Escrituras. Las Escrituras lo dicen claramente que no está revelada, pero sí hay una serie de signos que todos vemos por el mundo, el desorden del mundo, y los veíamos aquí en las calles de Barcelona, que nos hacen pensar que está cerca. En cualquier caso, en este mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14:7 se dice: temed a Dios y dadle gloria. Ahora, la gloria de Dios no es como la gloria de los reyes de este mundo. La gloria de los reyes de este mundo está basada en su poderío, en su realeza. La gloria de Dios es su bondad, su amor. Este es el gran mensaje que pretende dar la Iglesia al mundo. Muy brevemente, en Gálatas 6:14 encontramos dónde se revela el amor de Dios. Para esto lo va a leer mi hermana Batseba. Endavant, Batseba. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Fijaos, ahí está revelado el amor de Dios. Ese es el gran mensaje para la segunda venida de Cristo. De la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia. Exactamente, exactamente. La realidad es que cuando Cristo estaba colgado en la cruz del madero, la mayoría de la gente que estaba allí no sabía lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando se ha desvirtuado también de los tiempos, porque evidentemente hay un enemigo que trabaja para ello. El gran mensaje para anunciar el segundo advenimiento es el gran mensaje de amor de Dios presentado en la figura de Jesucristo. Doncs hem fet una definició ja molt més completa. No sé si vol afegir alguna cosa, Batseba, Cominós. Tot bé. Si no, els pregunto a tots dos com està organitzada aquesta església, l'església adventista a nivell mundial i també en cada comunitat. Doncs mira, jo tinc aquí uns... les persones que estan en Espanya són uns 20.000... 20.000. 20.000 i 20 milions en tot el món. En tot el món. 20 milions d'adventistes i 20.000 a Espanya. I en Catalunya tenim les esglésies repartides. Hi ha dues aquí que són bastants grans, la d'Urgell, com hem mencionat, i la de Guinardó, que està al carrer Luis Sanguier, 62. Aquestes dues a Barcelona, recordem. Sí, i després hi ha Badalona, Cardedeu, Granollers, Hospitalet, Igualada, en Sabadell també. Sabadell va ser la pionera, que ja hi van haver uns missioners en l'any... 1903. 1903. Déu-n'hi-do, ja fa més d'un segle. Sí, i va ser ahir on van fundar... La primera que es va fundar. Sí. I després està en Lleida, Girona, Reus, Terrassa, Cornellà... Molt bé, molts llocs de Catalunya tenen aquesta presència. I a nivell mundial hi ha un sentit de pertinença comuna que es comparteix? Hi ha encontres internacionals, per exemple? Sí, nosotros pertenecemos a una... Digamos que la organización está encabezada por una asociación general que se divide en divisiones y a su vez en uniones. Por ejemplo, nosotros pertenecemos a la Unión Española. ¿De acuerdo? Ahora, una cosa importante es que esta es una organización a nivel administrativo. Realmente hay otro tipo de estructura que tiene la Iglesia y que está reflejada en las Escrituras, y para esto le voy a pedir a mi hermana Batseba que lea Efesios 5:23. De la carta de Sant Pau, també. Recorrem molt a Sant Pau, que és un sant apòstol monocomènic, també, no? Molt venerat per altres protestants, evangèlics i, evidentment, pels catòlics, per tots els cristians. Endavant. Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia y Salvador del cuerpo. Fijaos qué interesante. Aquí se presenta como cabeza de la Iglesia a Jesucristo. Realmente nuestra organización terrenal, la que hemos expresado, es a nivel administrativo. No és l'important, l'estructura. Exactament. Això ho deia molt el papa Francesc, referint-se a l'Església Catòlica. Claro. Menys estructures i més evangeli. Claro, pero la verdadera Iglesia tiene otro tipo de estructura, cuya cabeza es Cristo. Y esto es muy importante por un texto que también vamos a leer, que está en Hechos 5:29. Doncs endavant. Avui tenim molta recurrència a les fonts bíbliques i està molt bé això. Endavant. Dice: Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué interesante. Estaban diciendo Pedro y los apóstoles: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es importante porque, como antes comentábamos, nuestra estructura es administrativa, pero esa estructura, digamos, no de ella demana un poder doctrinal, una autoridad doctrinal. La autoridad doctrinal
la fundamentamos en Cristo y particularmente en sus Escrituras. Es muy interesante que Pedro y los apóstoles estaban hablando esto ante las autoridades eclesiásticas del momento. Es muy interesante. Y por cierto, ya para concluir esta parte, también muy importante, la autoridad de Cristo no está fundamentada como la autoridad humana en la fuerza, en la espada, a lo que se recurre en las Escrituras para hablar de la autoridad civil, sino en el amor, en el servicio a las demás. La cabeza de la Iglesia es el que se dio por todos, con su vida en la cruz del madero. Aquesta mena de paradox als ulls del món. Seguim parlant de l'Església Adventista del Setè Dia, amb dos dels seus representants a Catalunya, Fernando Arenales i Batseba Comino. Primer, sobre les comunitats adventistes. Com és, a grans trets, la vida d'una comunitat adventista, per exemple, la de Granollers, la de Sabadell, que vostès representen? Bueno, nosotros hacemos una vida como todos los seres humanos. Somos seres muy normales, ¿no? No somos una especie de comunidad Amish, ¿no?, que a veces hemos visto reflejado en las películas o en la televisión, ¿no?, que tienen una vida anclada allí en el siglo XIX. Tenemos una vida normal, con nuestros trabajos, nuestras hipotecas, nuestras luchas en este mundo. Pero yo quisiera comentar un principio bíblico que condiciona mucho de nuestra vida. Y es algo que vamos a leer en 1 de Tesalonicenses 5:23. Tornem a recórrer a Sant Pau, la primera carta als cristians de Tesalònica, capítol 5è. Diu, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, porque ahí cuando se habla de la santificación, habla de cuerpo, alma y espíritu. Presenta al ser humano como un ser integral, donde todo está conectado. Está conectado lo corporal, está conectado lo espiritual y está conectado lo que ahí en esa traducción se llama alma. Pero ahí en griego la palabra que aparece es la palabra psique, aplica a lo mental. Esto es todo un principio antropológico que es muy contrario al principio extendido por el mundo. El principio extendido por el mundo es un principio griego, según el cual el cuerpo está por un lado, el espíritu por otro, y son dos cosas que están juntas durante un tiempo, un día se separan, pero realmente son un poco inconexas. La realidad es que la antropología hebrea, que está aquí plasmada también en la carta de Pablo a los tesalonicenses, porque Pablo, aunque esto lo escribe en griego, es un hebreo, presenta un ser humano integral, donde todo tiene interacción, unas cosas con otras. Y eso es algo que condiciona algunos de nuestros modos de vida. Particularmente conocidos son los de nuestra alimentación. No es cuestión de entrar en detalle, pero sí de señalarlo porque a veces se ven estos principios como un legalismo un poco trasnochado, un poco exagerado, pero no, emanan de un principio que está en las Escrituras. Y hoy en día tenemos muchas evidencias de estos, porque hoy en día gran número de médicos están de acuerdo en que, por ejemplo, gran parte de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Es más, hay autores modernos que cifran el 90% en el porcentaje de enfermedades que emanan de problemas en la mente. I com a segona part d'aquesta mateixa pregunta, com celebren vostès la seva fe? El dissabte, sobretot, no? És el gran dia que es reuneixen. Es el día donde nos solemos congregar en las iglesias, hacemos una escuela sabática, que es estudio de la Biblia, luego solemos hacer una predicación, un sermón, y a veces también tenemos actividades de tarde, a veces comemos juntos en la iglesia, bueno, este tipo de cosas. Prácticamente estamos desde la mañana todo el día, y quienes no pueden participar por la mañana, por la tarde se añaden. Y una sección de jóvenes también, para que ellos mismos puedan compartir sus preguntes. Molt bé. Quina importància tenen, d'altra banda, per als adventistes els llibres bíblics de Daniel, profeta apocalíptic de l'Antic Testament, i l'Apocalipsi, que és l'últim llibre de la Bíblia, on, per als cristians, se'ns resumeix tot el que podria ser la realització de las promesas futuras. Exactamente. Bueno, pues tienen mucha importancia. De hecho, son dos libros que vemos como de gran actualidad, aunque fueron escritos hace muchos siglos. Cierto. En concreto, por ejemplo, y son libros además muy ligados. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, un libro que resulta a primera lectura muy enigmático, está todo expresado en símbolos, se dice ya desde la introducción del libro, pero la mayoría de los símbolos apelan a algo explicado en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos la explicación. Y muchos de esos anclajes en el Antiguo Testamento están en el libro de Daniel. El libro de Daniel en concreto son 4 grandes visiones que tiene el profeta Daniel.
Y son 4 visiones interligadas. Cada una se sustenta sobre la anterior. Y en todas se presenta una sucesión de grandes reinos. Y la sucesión que se presenta, y está datado el libro, según todos los especialistas de hoy en día, en los tiempos de la antigua Babilonia, la sucesión profetizada y sucesión cumplida es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Imperio Romano y después una Europa dividida, de la que se habla claramente en Daniel 2, que continuamente intentarían hacer alianzas humanas, pero finalmente nunca podrían unirse. Esto es algo que estamos viendo, porque Europa intenta unirse desde hace muchos siglos y nunca lo llega a conseguir. Lo estamos viviendo ahora, Unión Europea, Reino Unido se sale, bueno, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, lo importante es que Daniel 2 fija en el tiempo de esos reyes, dice así, el comienzo del reino eterno de Jesucristo. Doncs moltes més coses podríem dir, evidentment, tant de Daniel com de l'Apocalipsi, però els vull fer algunes preguntes més, tenint en compte que el temps se'ns tira a sobre. Vostès, els adventistes, també vetllen molt per la formació dels creients que integren les comunitats. Ja ens ho ha dit ara mateix Fernando Arenales, i també Batseba Comino, que als inicis de les trobades de dissabte hi ha l'estudi, no? la sessió d'estudi. Què representa i com es planteja aquesta formació? Pues mira, nosotros le damos mucha importancia a esto. ¿Por qué le damos mucha importancia a esto? Pues es algo que vamos a entender muy bien leyendo un texto bíblico, en el que también voy a pedir el apoyo de mi hermana Batseba. Está en Marcos 16:16. De l'Evangeli de Marc, capítol 16. És l'Evangeli més breu, però potser el més bàsic per entendre aquests 4 Con muchos llibres. detalles que no están en los otros. Exacte, a més, curiosament és el més breu, però té detalls molt propis. Endavant. El 7 i el 9. Marcos 16:16. 16, ben fàcil. Diu, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. El que cree y sea bautizado. Fijaos que aquí se presenta a un bautizado que ha de creer. Tiene que haber una componente de creer, tiene que haber una componente racional. El apóstol Pablo, en la epístola a los romanos, en el capítulo 12, apela a un culto racional. Por eso nosotros damos mucha importancia a unos estudios bíblicos que preparan al creyente para saber qué compromiso está adoptando cuando entra en las aguas bautismales. Es algo muy importante. Por cierto, este culto racional finalmente siempre se va a apoyar en la fe. Al final siempre procede en la fe. Aunque el Señor, nuestro Dios, en su misericordia, ha dejado evidencias por todos los lados para ser apoyo de nuestra fe. Por ejemplo, hay muchas parábolas que tienen una componente agrícola. Y se nos dice, la semilla, un producto aparente muerto, cae a tierra y echa mucho fruto. Asemejando, hay una semejanza evangélica. La muerte de Cristo da mucho fruto. Sí, aquesta frontera que de vegades veiem de manera molt radical, no?, entre creure i no creure, salvar-se i condemnar-se, doncs té, evidentment, aquella possibilitat que és la del fet que no és mai tard i després que l'important aquí és buscar, no?, buscar Déu sincerament. I de vegades un no ha tingut oportunitat de conèixer-lo durant la seva vida, però el coneix més tard, o en l'últim moment, doncs potser... Dios lo sabe todo y Él mira los secretos de los corazones. Molt bé. Bé, no ens podem allargar excessivament, però també els vull preguntar per la música i els testimonis, no?, en les celebracions dels adventistes, què representen aquests dos elements que donen forma també a les trobades i celebracions. Doncs els testimonis és molt important perquè al llarg de tota la vida nostra, de cada un, Déu ens busca d'una manera particular. I molts testimonis han dat el seu fruit perquè altres persones investiguen sobre la veritat, perquè no totes les esglésies la prediquen com la paraula de Déu vol que es digui, no? I a la música és molt important també perquè és una manera d'alabar el Senyor amb confiança, et connecta amb ell de les grandeses que ell fa, i es fa, nosaltres ho fem amb instruments de corda i vent, perquè pensem que els ritmes que són fora d'això no ajuden tant, no són els propis. I en tot cas, com deia Sant Agustí, és pregar doble, això de cantar i... Esclar, i bueno, cada
culte o cada reunió que fem i introduïm les músiques que alaben al Senyor. Volia mencionar els Salmos 150, no? Que diu: alabat a Déu en el seu santuari, alabat-lo per les seves proeses, alabat-lo per la immensa grandesa, a son de trompeta, de salteri y arpa, con pandero y danza, con cuerdas y flautas, amb símbolos resonants, con símbolos de júbilo, todo el que respira alabe al Señor. Salm 150. Sí, i bueno, l'últim. En Apocalipsis també es menciona, no, que els redimits alaben al Senyor amb càntics, amb cantos, vaja. Per cert, els predicadors tenen una formació específica, tenen algun tipus, diguéssim, d'investidura com a predicadors o d'ordenació com a pastors, seguint el símil evangèlic o el símil catòlic, com si fossin diaques, sacerdots? Nuestros pastores son licenciados en teología, tienen esa formación, pero en nuestra iglesia no solo predican los pastores, los laicos también predicamos. Digamos que consideramos que todos pueden traer un mensaje inspirado por el Señor para la Iglesia. Naturalment. Seguim encara amb Batseba Comino i Fernando Arenales parlant de l'Església Adventista del Setè Dia. Només un parèntesi abans de les dues darreres preguntes, i és que molts s'ho estan preguntant. Per què el dissabte i no el diumenge? I què representa per vostès el diumenge, que és el dia de la resurrecció? Bueno, vamos a ver, como antes decía... Sí, el que ha explicat el dissabte està molt clar, oi? Sí. És el setè dia de la creació. Es el séptimo día de la creación. Es importante que está en la tabla de los 10 mandamientos, que es la única parte de las Escrituras escrita directamente por Dios. I el repòs del dissabte del poble d'Israel, el repòs del dissabte, ¿no? Sí, pero muchas veces se suele decir, bueno, realmente el sábado es algo perteneciente a los judíos, es judaizar. Pero realmente, como tú has dicho, la santificación del sábado es algo que viene mucho más atrás de Judá, que es realmente el padre de la nación judía. Viene desde la propia semana de la creación, donde dice que al séptimo día Dios descansó y santificó el sábado. Però el diumenge, primer dia, que també es diu als evangelis, quan es parla de la Pasqua jueva, el primer dia és la gran novetat, no?, dels cristians, la resurrecció. El primer día es el día... Lo dice claramente la Biblia, donde resucita el Señor, creo que es Marcos 16:9, lo dice claramente, pero no encontramos en las Escrituras una invitación a guardar de manera especial ese día por el hecho de que el Señor resucitará el domingo. De hecho, Jesucristo, en Marcos 2:28, él dice, soy aún Señor del sábado. Soy Señor aún del sábado. Està clar. Com viuen actualment els adventistes el diàleg ecumènic, diàleg amb altres cristians, sobretot catòlics i ortodoxos, i també el diàleg interreligiós? Bueno, pues mira, nosotros a las otras confesiones, no solo cristianas, sino a las no cristianas, las vemos con sumo respeto, total respeto y total cariño. Total respeto y total cariño por un principio básico es el amor cristiano, aún a los que no piensan como nosotros, o incluso dice la Biblia, aún a nuestros enemigos, aunque no consideramos a nadie enemigo por tener otras ideologías, ¿no? También porque sabemos, como tú antes has dicho, que en todas las confesiones cristianas y no cristianas hay creyentes sinceros que buscan a Dios de manera sincera y con el conocimiento que tienen. Pero por una tercera razón, además, ligada con las dos anteriores, y es porque en la Biblia está por todos los lados un principio, no explícitamente, pero sí implícitamente, que es el principio de la libertad de conciencia. Voy a poner un ejemplo. En Juan 6 hay un momento que está hablando nuestro Señor Jesucristo y unos que estaban allí dicen, dura es esta palabra, y empiezan a irse todos. Y Jesucristo no solo no les retiene, sino que a los apóstoles que quedaban allí dice, ¿vosotros queréis iros también? Y Pedro dijo unas palabras tremendas. Dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero es muy importante que Cristo en ningún momento les intenta retener. Es más, les da la opción de que libremente abandonen si no quieren. Quiero contar muy brevemente una experiencia acaecida en relación a nuestra iglesia. En el año 1888, esto está en los libros de historia, se puede ver en internet o en otro tipo de documentación. En el año 1888, en Estados Unidos hubo un proyecto de ley para hacer una ley a nivel nacional para asegurar el guardar el domingo, la ley dominical.
hubo un pastor adventista que estuvo allí y le fue preguntado en la comisión. El senador Blair, que era el proponente de la cuestión, le dijo: bueno, usted está diciendo eso porque no proponemos una ley sabática. Y dijo: no, tampoco la propondría, porque no podemos hacer interferencias entre Iglesia y Estado, no podemos forzar. Por concluir, nuestra creencia es que la unión en la fe no puede estar amparada, la Biblia no invita a ampararla en el consenso. El consenso es una cosa que utilizamos los seres humanos a nivel humano, a nivel político, incluso a nivel científico se usa. Pero la unidad de la fe es la unidad de la fe en el Espíritu Santo. Eso es lo que produce la auténtica fe. La unidad es, como dijo Jesucristo en Juan 17, que todos sean uno, santifícalos en tu verdad, en la verdad. Que tots siguin un perquè el món cregui. No diu de quina manera, no? En la diversitat. Bé, ja hem preguntat per les comunitats, Barcelona, Sabadell, Granollers, Cardedeu, l'Hospitalet de Llobregat, molts llocs on els adventistes estan presents, en uns 20.000 membres a tot Espanya. Algun missatge final ja per acabar? Batseba Comino, Fernando Arenales... Només mencionar la pàgina web dels adventistes, www.adventistes.es. Adventistes.es, en castellà, adventistes.es. Molt bé. Soc bilingüe. Tranquil·la, ha quedat clar. I, bueno, i qualsevol cosa, qualsevol dubte... Aquí... Sempre són obertes les trobades del dissabte, ho sabem perquè jo conec gent catòlica que hi ha anat, un servidor ha tingut oportunitat d'anar-hi una vegada, no, diverses vegades els últims 10 anys, i per tant és la possibilitat de conèixer-ho amb la llibertat que cadascú té, no?, d'observar el que viu aquesta comunitat cristiana dels adventistes. Moltes gràcies, Fernando Arenales, i Batseba Comino, una salutació a totes aquestes comunitats. Fins una altra. Fins una altra. Adéu. Adéu-siau. Fins aquí el temps de diàleg d'avui. Fins aquí Sense Distància. Us acompanyem de dilluns a divendres a 3:45 del matí, a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda. I per Ànima Estel, a 2:45 del vespre i a les 12 de la nit. També ens podeu recuperar des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des del web radioestel.cat. Que vagi bé.